más que en nuestro país, donde es muy centralizado. Eso no lo sé, de eso podemos discutir, pero quisiera añadir una cosa. Quisiera decir, así es importante, lo que se logra en las innovaciones es un hijo o una hija de investigaciones e innovaciones con docentes. Y pienso que aquí hay el tema del círculo virtuoso, pero el círculo virtuoso y pide mucho tiempo. Una cosa que quería decir es que pensamos aquí en Francia que habrá muchos cambios con nuevas herramientas que son las herramientas que permiten la fabricación y no solo la comunicación. Y pienso en las impresoras tridimensionales. Pienso, tenemos muchos señales que aquí hay potencialidades muy interesantes para que los alumnos, para que los learners, para que todos pudieran hacer trabajo de diseño y de implementación de cosas materiales. Pero eso es otro tema, y yo veo que Emmanuel Giguet está finalmente aquí, así no tenemos que desesperar de las tecnologías. Emmanuel, ¿tu nous entends? Emmanuel? Et ça se trouve, je parle en ville. Ah, j'ai parlé dans le vide. Tu crois? Ah oui, complètement. C'est flippant, ce putain. Ah oui, j'aime pas ça. Enfin. Une journée, j'ai envie au Mexique. Hein. Emmanuel! Ah, no se escuchan. Porque no tenemos ninguna imagen. No escuchan. Se escucha todo aquí perfectamente. Estamos solo en el mundo, o si estamos vinculados con ustedes, ¿saben? ¿No se escuchan? No, pues nada. En México escuchamos perfectamente todo. Ah, por lo mejor, porque estábamos un poco inquietos, ¿saben? Y aquí en París vemos perfectamente mi colega Giguet. El colega de Can. Pero tal vez lo que podemos hacer es pedir a François si quiere presentar sus temas. François trabajó con nosotros en ese proyecto de PREA 2K30, cuyo objetivo era de identificar temas de investigación para los años que vienen, y también hacer escenarios. Nuestro método fue de intentar hacer métodos, y lo que preparó mi colega François es una pequeña, ¿cómo se dice? Una ponencia, ¿no? Una pequeña presentación. Una pequeña presentación, pero le va a hacer en francés porque pienso que no es suficientemente hábil en español. Y así va a hablar de lo que vimos, de los resultados de nuestro proyecto PREA 2K30 en el campo de las tecnologías. Y también François preparó una presentación con su ordenador. Y aquí hay otra pregunta, ¿es que ça va marcher? Alors, normalmente, ven lo que presenta, fais aller sur l'écran de gauche. Je peux commencer? Oui, merci beaucoup pour l'organisation. Gracias por la organización de este coloquio. Vamos a hablar de... Yo parlo un poco de español, pero quiero hablar en francés. Ne vous inquiétez pas, nous avons la traduction simultanée ici. Muchas gracias. Voy a hablar lentamente. La presentación que les propongo es una presentación que se trata del proyecto de 4 años del que ustedes ya hablaron y del que Georges Dubaron. Pues voy a hablar de una parte de ese proyecto
sobre la evolución de la tecnología de la información de la comunicación en materia del aprendizaje de aquí a 20 años al 2030. De aquí a 20 años. El proyecto de 4 años es un proyecto prospectivo que trata del aprendizaje entre el dominio de la investigación, en el cual hemos trabajado, y de aquí habla de las redes y las tecnologías nuevas en materia de educación e información. En ese marco nos interesan diferentes campos sobre la funcionalidad de estas tecnologías, el contenido y la capacidad de acceso a estas tecnologías, y además el potencial de estas tecnologías en materia de enseñanza y aprendizaje en la clase y fuera de la clase. Trabajamos sobre, voy a decir, en materia prospectiva que tenemos diferentes variables. Queremos ver cómo se pueden hacer avanzar en el porvenir. Ustedes ven en la pantalla las variables, y para cada una de ellas tenemos una hipótesis sobre los cambios, la dirección, hacia dónde pueden ir cada uno de ellos, de esas variables. Además, tenemos un escenario posible que anuncia los resultados de una combinación de hipótesis que hay sobre esa variable. Les voy a dar varios ejemplos de estas 6 variables. Vemos la dimensión humana principalmente, vemos la variable humana de los formadores y los estudiantes, y la variable 3 que habla del fondo pedagógico y la utilización de las nuevas tecnologías. Sobre la variable que se ocupa de la difusión de recursos, nosotros tenemos 3 hipótesis posibles que hablan de una. La primera dirección es que la producción de la difusión de estos recursos y de estas tecnologías, la formación y la aplicación, va más bien a aumentar, voy a decir, en el dominio del mercado. Los controles van a ser esencialmente efectuados como segunda hipótesis, que va en contra de esa primera hipótesis, la idea más bien de una progresión, de una difusión, de manera que contribuye a ese sentido. Por ejemplo, en el marco de esa hipótesis, la progresión del multimedia, en el que se comparte la colaboración y un acceso libre a ese conocimiento, y esa hipótesis que hay que compartir la difusión contributiva. En la hipótesis 3 está una hipótesis que se sitúa un poco en medio de las otras, es decir, que no está dentro la cuestión habla más bien del acceso a ese conocimiento que será materializar, que será acceso y a la utilización, por ejemplo, a un sistema y finalmente que puede llevar a comprar de CD o música, o que se puede comprar en línea o en internet una parte de la música que nos interese, y para bajarla a la computadora y hacer cosas más materiales con esto. En la hipótesis 2 tenemos la evolución de las materias de la información. En Francia hay que saber que tenemos una educación que es nacional, es decir, que tenemos programas nacionales, y todos los maestros
desde la escuela maternal hasta el final de la escuela obligatoria, hasta al final de la preparatoria, a la edad de 18 años. La escuela tiene programas nacionales en todos los establecimientos escolares, en los departamentos o en las regiones. Se someten a estos programas. No hay especificidad. Hay programas nacionales y en Francia gran parte de los profesores trabajan son funcionarios, son empleados del Estado que tienen seguridad del empleo. Se trata de funcionarios que pasan un concurso para entrar y que toda su vida hemos hecho estas hipótesis con relación a eso. Hay que darle la segunda hipótesis es una evolución contrastada, es decir, que la forma de enseñar a los profesores pero con un crecimiento de un número de enseñantes, de enseñanzas privadas que van a emplear mayor cantidad de personas. Es decir, que en el empleo, la demanda del empleo ha crecido. La tercera hipótesis es más bien pesimista, es estancamiento de la enseñanza. Los estudiantes disminuyen. Ya hay una degradación de las condiciones de trabajo debido a las condiciones en la sociedad francesa. Esta es una hipótesis. Hablando de pedagogía, en la enseñanza tenemos tres hipótesis. Es una pedagogía bastante clásica, con más bien una enseñanza de tipo frontal, una enseñanza hacia los estudiantes que aprenden de manera colectiva con la persona que tienen enfrente. Y como de segunda hipótesis tenemos una manera de suplir una pedagogía abierta, una manera de aprender con una modalidad diferente que depende del tiempo, del espacio, con una enseñanza más abierta, con la utilización de herramientas de tecnología innovadoras, etcétera. Como cuarta variable, tenemos a nivel del establecimiento de como la evolución de prácticas. Hay que establecer es decir, de una parte, una invención de aparatos. Hay que trabajar a dos velocidades, teniendo en cuenta el capital material y el otro funcionamiento que será tal vez una hipótesis número 2, es una función general que toma en cuenta los territorios con un equipo que será generalizado sobre el conjunto de establecimientos en el territorio. La tercera variable, la quinta variable, que es la que nos interesa, la variable que sobre las prácticas de los actores de la educación y de la información, efectivamente con estas hipótesis. La primera que tiene un tipo de generalización y de la tecnología y es una hipótesis que se trata de la fracción numérica de utilización. Termino con esta variable. La última sería más bien la utilización de tecnología en la educación. Estas hipótesis tienen una gran importancia con tecnologías que sirven un poco, mucho o nada
con una funcionalidad activa. Es que si se van a utilizar en la clase tecnologías que son 100% ligadas a la educación, o si les pueden usar estas tecnologías que van a dar la vuelta y que no tenían una formación educativa. Las diferentes hipótesis que tiene cada una de las variables que nos hemos subrayado, y voy a mostrar el trabajo que hemos hecho. El trabajo es que y el escenario, hay 3 escenarios, 2 tal vez en el futuro en materia de tecnología de educación, y ese escenario es la combinación de diferentes hipótesis que yo vengo de mostrarles para cada una de las variables. Para el escenario 1 tenemos una hipótesis, la variable 2 con la variable 2, etcétera, etcétera. Voy a hablar rápido para dar tiempo a la discusión. El escenario finalmente es un escenario muy optimista con respecto al lugar de la tecnología en la educación. Tiene que ver con la educación y la formación de los adultos también. Es la educación continua y será finalmente enteramente abierta a las innovaciones tecnológicas. Ese era algo maravilloso. Con el escenario, una producción de introducción de contributiva, que será una forma de compartir los conocimientos, de compartir los instrumentos, las herramientas, y que quiere decir que va a haber una unión entre la enseñanza y la tecnología, utilizando también la pedagogía, y que efectivamente para poder dominar las tecnologías en todo el mundo de la enseñanza con los maestros, y también por el mundo de los alumnos y de los establecimientos escolares. Este es un escenario muy optimista. Habrá maestros que dirán que no están de acuerdo con la tecnología, pero hay otros que quieren seguir avanzando con esas tecnologías en el mundo de la educación. Esto es optimista y corresponde al estado actual en Francia de la utilización de tecnologías educativas en la enseñanza. Es decir, en algunos años el sistema educativo aquí en Francia con la enseñanza obligatoria será continuo. En esta perspectiva tenemos la pedagogía tradicional que se utiliza actualmente en Francia con cosas relativamente clásicas, y se utilizará la tecnología educativa, y que será en algunos lados y de un cierto tipo de enseñanza que para enseñar y motivar utilizando estas tecnologías en los salones de clase. Esta tecnología algunas veces no tiene una especificidad educativa, y que será el fruto de la mezcla de la enseñanza en el salón de clase por utilizando de manera individual estas tecnologías de la comunicación. Habrá una tendencia en la que participarán muchos establecimientos hoy en día en Francia, y donde cada vez hay más equipo, lo que conduce a una mejora en la enseñanza. Y esta tecnología invita y muestra la relación que hay y que se da solamente en este tipo de enseñanza. El escenario 3 es para el porvenir. Finalmente será un escenario que tiene una gran rentabilidad económica. En el escenario que les acabo de presentar, la educación nacional, el Ministerio de Educación Nacional llevará la mano, tendrá ante sí el desafío de sus objetivos,
y que tendrá que ver con la utilización y hacerlo de manera efectiva. Ese es el escenario número 2. En el escenario número 3 constatamos la apertura del mercado de la formación y de la educación y la liberalización de ese mercado, efectivamente con el hecho de liberar el mercado de la electrónica. Y hay empresas privadas que dan cursos sobre ese mercado. Habrá una producción en la que participarán muchas gentes de la educación y esto tendrá que ser en función de los esfuerzos y habrá necesidad de muchos maestros. Tendremos necesidad de hacer participar a las empresas. En esta perspectiva se podrá asistir a una especie de funcionamiento de velocidad sobre el mercado de la educación con establecimientos escolares bien dotados de productos educativos digitales que serán importantes y con tecnología de punta. Y en la segunda parte yo hablé del territorio y del establecimiento de un funcionamiento que sea dejado por la tecnología y en el que se necesita financiamiento y en el que todos los actores tendrán que utilizar esa tecnología educativa. Habrá una gran diversidad y habrá un desarrollo de tecnología educativa en el que la enseñanza tendrá que ser rápida y de acuerdo con el mercado de la educación que avanza y que va de perspectiva. Hemos hablado de lo que va a pasar con la utilización de la tecnología y en el futuro con la tecnología y en el uso de la tecnología para la educación y usando las tecnologías de la información. Muchas gracias. Karina, ¿tú das continuidad a la sesión, por favor? Ok, bueno, pues para nosotros de todas maneras es interesante. Este trabajo de prospectiva se ha realizado solamente en el contexto francés y por eso es interesante este proyecto que estamos haciendo con México, porque sabemos que hay muchos puntos que se tocaron hoy, como por ejemplo la profesión del formador, la privatización de muchas cosas de la educación. Es una realidad que también vive en los contextos latinoamericanos, entonces para nosotros también es interesante saber cómo van ustedes las perspectivas y mostrar la manera como nosotros hemos trabajado las perspectivas en educación. Por ejemplo, ayer hablando con el profesor Barón, una de las ideas es hacer ¿por qué solamente hacer un solo currículo y no? Porque aquí existe solamente un currículo a nivel nacional, pero las necesidades según los contextos son diferentes. ¿Puedes hablar menos rápido, por favor? Porque aunque hablas en español, se comprende poco. Un poquito más lento, por favor. Bueno, voy a hablar un poco más despacio. Entonces, profesor, estábamos diciendo que es para nosotros muy interesante saber también qué perspectivas se tienen en México, porque aquí hemos visto, solamente en el contexto francés, que hay cosas que pueden pasar, como por ejemplo la privatización de la educación, la concepción de la profesión del formador, con todos los cambios y con todas las tecnologías que están dando, que pueden también afectar a México. Y ayer hablando con el profesor Barón, por ejemplo, había un caso que es el currículo que está a nivel nacional, y nos preguntábamos por qué hay solamente un currículo si las necesidades, según los contextos, son diferentes y van a tender a ser diferentes en el futuro.
futuro. Entonces me decía que en México podría ser interesante también esta pregunta, porque además ustedes tienen un problema, una situación diferente que la de tener comunidades indígenas, poblaciones rurales y poblaciones urbanas, y enseñar a todos de la misma manera o analizar las perspectivas en estas poblaciones de la misma manera puede ser un poco difícil. De todas maneras, pues creo que abrimos la discusión. Una pregunta, ¿finalmente el profesor de la Universidad de Kent va a participar? Pues él ha intentado comunicarse, pero creo que no hay conexión, solamente tenemos la imagen. Es una lástima, pero me parece que funcione. Un momentito voy a llamarle de nuevo. Pero creo que lo más probable es que vamos a tener que hacer la discusión sin él. Bien, porque eso nos daría la oportunidad de iniciar precisamente el intercambio de opiniones entre los expertos, y si alguna pregunta se planteara entre las personas que están aquí en la universidad, podríamos aprovechar este tiempo. No sé si están de acuerdo o cómo procedemos. Estamos hablando con el